soy Frank Ibarra Cedeño, cronista de Jantetelco. Bienvenidos a este pueblo histórico de Jantetelco. Estamos en lo que es el atrio de la iglesia y pues es un lugar muy particular, ya que no todas las iglesias de los pueblos conservan el atrio o tienen un atrio como el que nosotros tenemos. Pues fue en el periodo de gobierno del doctor Lauro Ortega Martínez que se modifica nuestro pueblo de Jantetelco, hablando de manera general y principalmente lo que es el primer cuadro. Lo que se hace, pues ustedes pueden notar cómo se ponen jardineras, los árboles que tenemos, y se une lo que es, incluso se cierra la calle central y se une todo este primer cuadro para hacer un parque pues demasiado particular aquí en Jantetelco, muy peculiar. También tenemos la iglesia, el templo propiamente, donde Mariano Matamoros estuvo. Es construido en el segundo tercio del siglo XVI por los frailes agustinos. Tiene una placa que menciona su terminación en el año de 1713. A mis espaldas se encuentra el Museo de Mariano Matamoros. Muchos años se conoció como el dormitorio. Dormitorio porque este es el lugar donde Mariano Matamoros dormía. Estamos hablando de su habitación, recordando que él estuvo aquí en Jantetelco 4 años. Pues el año de 1871 es cuando la gente de aquí del pueblo de Jantetelco, en concreto la Junta Patriótica de aquel año, decide solicitar esta pieza y empezar a trabajar lo que fuera un museo. El párroco en turno en aquel tiempo les entregó la vestimenta que usaba Mariano Matamoros como sacerdote, algunos libros de firmas de aquel año de 1807, cuando él llega aquí a Jantetelco. Es ahí también cuando se crea la tradición de nuestro 13 de diciembre, la fiesta cívica más importante aquí en Jantetelco, para rememorar el levantamiento en armas del prócer. Y se hace con una obra de teatro que se escribe y se estrena en ese año de 1871 y que a la fecha se sigue presentando. El prócer Mariano Matamoros vino aquí a nuestro pueblo en el año de 1807. Llega en diciembre de ese año, se viene a hacer cargo de nuestra parroquia como cura párroco interino. De 1807 a 1811, bien transcurren 4 años, en donde él tiene la oportunidad de conocer a los pocos habitantes de aquí, de este pueblo de Jantetelco, pero tomando en cuenta que él era parte ya de los conspiradores. Él en ocasiones dejaba la parroquia para trasladarse a Querétaro y pues ser parte de la conspiración de Querétaro. En su momento, pues él es denunciado también ante las autoridades y tiene que abandonar Jantetelco, definitivamente uniéndose a la lucha por la independencia de nuestro país. Lo hace así un 13 de diciembre de 1811. Cuando él decide unirse a la lucha por la independencia, solamente le confía este proyecto a 2 personas de aquí del pueblo de Jantetelco. Eran el profesor Joaquín Camacho y el señor Ignacio Chavarría. Ellos son a los que les dice cuál es la gravedad de la situación. Ya no puede permanecer aquí en el pueblo. Juntos se ponen de acuerdo y parten rumbo a Izúcar con su mozo Ignacio Noguera y su hijo Apolonio. De esta forma, los 5 se citan allá a mis espaldas en la orilla del río Amaxinac, y de ahí salen a Izúcar para unirse a don José María Morelos, que se encontraba en ese momento allá en ese pueblo.
Cuando Mariano Matamoros era cura de Jantetelco, él conoce que José María Morelos había llegado a Izúcar. Morelos llega a Izúcar el 10 de diciembre de 1811. Él venía desde Chiautla, donde había tenido ya una importante batalla con soldados realistas. Llega aquí, dice el relato de Carlos María de Bustamante, este historiador e insurgente, que en Izúcar es recibido entre rosas, flores y cohetes. Quiere decir que la gente de Izúcar estaba muy convencida, ¿no?, de unirse a la causa de la independencia. Mariano Matamoros prepara un grupo de personas con las cuales él sale de Jantetelco, llegan aquí a Izúcar el 16 de diciembre de 1811 y se presentan ante don José María Morelos. Muchos historiadores, cronistas coinciden en que él, cuando lo conoce, pues luego le vio talento, le vio potencial e inmediatamente lo une para participar con ellos. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En la ciudad de Puebla ya se sabía que Morelos estaba avanzando y por lo tanto se había mandado a traer un regimiento a la zona de los Llanos de Apan, que hoy es el estado de Hidalgo, pero en ese momento no existía el estado de Hidalgo. Mandan a traer esos batallones que la idea que tienen es que vengan a combatir a Izúcar a las tropas de Morelos. El 16 de diciembre hay una misa en el templo de Santo Domingo en la cual tanto Morelos como Matamoros invitan a la gente de Izúcar a unirse a la causa de la independencia. Posteriormente, al siguiente día, las tropas que habían mandado a traer el intendente de Puebla, el gobernador, atacan precisamente Izúcar. Ya Matamoros se había unido al ejército. La batalla se da, de acuerdo a las crónicas que sabemos, aquí en lo que es el Zócalo, que en ese momento se llamaba la Plaza Mayor. La gente de Izúcar, pues no había todavía tantas armas, no había todavía tanta gente unida al movimiento. Con piedras, con palos, como pudieron, desde las azoteas atacaron a los realistas. Y la victoria es precisamente para las tropas insurgentes, para las tropas de Morelos, de Matamoros. Todavía nos cuentan algunas fuentes que los insurgentes persiguen a los realistas hasta lo que es el Cerro de la Galarza, lo que hoy sería la comunidad de ese nombre de aquí de Izúcar, y que ahí todavía Morelos tuvo la situación de que confesó a un soldado realista que estaba moribundo, ¿no? Huyen las tropas ya así despavoridas hacia la ciudad de Puebla y pues en ese día que fue el 17 de diciembre, las tropas insurgentes tienen esta gran victoria. ¿Por qué es importante esta victoria? Yo quiero hacer énfasis en eso, porque prácticamente eso le abría el camino a Morelos para atacar la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla ya había temor de por sí y con esta derrota pues el temor aumenta mucho, ¿no?, de la posibilidad de que empezara en algún momento Morelos a atacar. Morelos no se decide a atacar, pasa un poco como la batalla del Cerro de las Cruces con Miguel Hidalgo, no se decide a atacar, pero es una batalla muy muy importante. Por esta batalla es que se declaró Izúcar como ciudad heroica, precisamente por todas las implicaciones que tuvo para la historia de la guerra de independencia. Posteriormente a eso, Matamoros dejaría aquí lo que es Izúcar, va regreso otra vez a Jantetelco y después sería convocado junto con todas las demás tropas insurgentes para ir precisamente a Cuautla, al famoso sitio de Cuautla, que las tropas virreinales sabían que ahí iba a ser donde se iban a juntar la mayoría de los soldados insurgentes y se da este famoso sitio de Cuautla. Hay muchos hechos en el sitio de Cuautla famosos, pero muchos historiadores coinciden en que uno de los que lo rompe fue precisamente don Mariano Matamoros, ¿no? Llega el momento en el que tienen que salir por comida, por víveres, y es ahí donde Matamoros tiene una participación muy, muy importante. Más o menos al mismo tiempo que sucede esto del sitio de Cuautla, aquí en Izúcar vuelve a haber otra batalla, esto es ya febrero de 1812, pero los defensores de Izúcar son en esta ocasión Vicente Guerrero y un cura que se llamó José María Sánchez de la Vega. Esa batalla, atacan Izúcar de nuevo, esas tropas no pueden volver a tomar Izúcar y tienen que unirse con los demás realistas precisamente en Cuautla. Después de que se acaba el sitio de Cuautla, que los insurgentes logran salir, Matamoros ya idea de alguna manera venir a Izúcar a trabajar para formar más gentes para lo que es las tropas insurgentes. Dice don Carlos María de Bustamante que uno de los motivos por los cuales lo trae Izúcar es que la gente de aquí como que sí estaba muy convencida de unirse al movimiento. Él lo menciona en su obra, en el cuadro histórico de la Guerra de Independencia, que la gente aquí estaba muy, muy convencida. Entonces probablemente eso, y además algo que yo siempre creo que debió de haber valorado Mariano Matamoros, es que aquí había también los recursos económicos, ¿no? Había la capacidad económica para poder
en algún momento dado sustentar todo lo que él iba a realizar aquí. Entonces llega a Matamoros aquí el 22 de junio de 1812, establece su cuartel. Se menciona que el lugar físico donde él estuvo es la famosa Casa Colorada, que ha sido por muchos años la sede del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. Perteneció a un personaje importante de la ciudad que la pone a disposición de Matamoros para que ahí pues realicen todos los trabajos. Y ya en esta fecha, entre el 22 de junio y septiembre de ese mismo año, es cuando don Mariano empieza a trabajar aquí con las tropas de lo que sería ese llamado Primer Ejército Mexicano, que bueno, es una serie de gentes que él selecciona de alguna manera. Es gente de Izúcar, claro que sí hay gente de Izúcar, pero también hay gente de otros lugares, de la montaña de Guerrero, de los alrededores, de la zona de Jantetelco, que él conocía mucha gente de por allá, de lo que es hoy el estado de Morelos. Todo eso, toda esa gente converge aquí en Izúcar y empiezan a trabajar precisamente para formar esas milicias. Hay un entrenamiento, es un personaje que se llamó don Manuel Mier y Terán. Él había sido soldado realista, había pertenecido a las tropas realistas y de alguna manera él ya tenía cierto conocimiento y empieza a formar en la parte de artillería a toda esa tropa. ¿Dónde hace eso? En lo que es el Zócalo de Izúcar, que en ese momento no se llamaba Zócalo, se le llamaba la Plaza Mayor. Ahí se le da el adiestramiento a toda esa tropa, eso lo mencionan varios cronistas en toda esta parte. Empiezan a trabajar para hacer los uniformes, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la inteligencia del virrey Venegas, es decir, los espías que había en ese momento, dicen que las tropas querían tratar de vestirse como los soldados realistas para engañar, pero en realidad no, lo que Matamoros quería era darle una identidad precisamente a sus milicias, darle un reconocimiento, que fueran claramente distinguibles, porque este era parte de su ideal precisamente de disciplina. Él forma aquí 4 brigadas, que él les pone nombres de santos: la Brigada San Pedro, San Ignacio, la Brigada del Carmen y la Brigada de San Luis, que son las que tendrían pues grandes victorias, ¿no?, para la causa de la independencia. Y además, como último hecho ya muy muy importante aquí en Izúcar, pues él en la parroquia de Santa María de la Asunción, que es donde estamos ahorita, él hace el 16 de septiembre de 1812 una misa para conmemorar, digamos, los 2 años del levantamiento de don Miguel Hidalgo. Es lo que sería la primera vez que a lo mejor en el territorio de Puebla, aunque no era el estado de Puebla, se festeja el famoso Grito de Dolores. Lo hace al mismo tiempo que Ignacio López Rayón lo estaba haciendo en Huichapan, en Hidalgo, pero él lo hace en una casa y lo hace con una cuestión meramente cívica. Aquí Matamoros lo hace con una misa de agradecimiento y al final él le pide a su Estado Mayor que suba al presbiterio de esta parroquia y que levanten sus espadas y sus sombreros para conmemorar que don Miguel Hidalgo pues había iniciado precisamente este movimiento. Esto nos habla que esto es muy trascendente porque, insisto, es la primera vez que en Puebla se festeja el Grito de Dolores y está a la par con la que se considera la primera celebración de un Grito de Dolores, que es la que hizo Rayón en Huichapan, actualmente estado de Hidalgo. Es muy muy importante porque esto poco se había mencionado, lo sabemos por un documento firmado por el propio Matamoros, donde él cuenta todo lo que sucedió precisamente aquí. Posteriormente, en septiembre, él ya sale de aquí, es mandado a llamar por don José María Morelos hacia Tehuacán y sigue ya otros derroteros, ¿no?, que lo llevarían por otras tierras, pero él en algún momento pensó en regresar a Izúcar, sabía que Izúcar tenía una posición estratégica y él llegó todavía a estar en Tehuitzingo, pero ya no le dio tiempo porque Morelos tomó otras decisiones de volver a intentar recuperar Izúcar para la causa de los insurgentes.
nombre es Gabriel Silva Mandojano. Soy profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Instituto de Investigaciones Históricas, aquí en la ciudad de Morelia. Nos encontramos en la plaza principal de esta ciudad de Morelia, que antiguamente se llamó Valladolid. Estamos frente al lugar, en el lugar preciso en donde se fusiló a don Mariano Matamoros el 3 de febrero de 1814. Tenemos aquí una placa o dos placas que se han colocado precisamente para conmemorar este suceso que pues fue trágico para la causa insurgente. Don Mariano Matamoros pues era el segundo de don José María Morelos y Pavón, quien tuvo a su cargo la lucha por la independencia de México de 1811 a 1815. Entonces, en 1813 pues es la mitad propiamente de este periodo de la guerra de la insurgencia comandada por don José María Morelos y Pavón. Don Mariano Matamoros era teniente general, es decir, después del generalísimo José María Morelos, pues seguía don Mariano Matamoros, y se le conocía como el segundo entonces de Morelos. Cerca de la Navidad, bueno, más precisos, el 23 de diciembre de 1813, Morelos planeó tomar la ciudad de Valladolid, que era una de las ciudades más importantes en ese entonces del virreinato de la Nueva España, capital de la Intendencia de Valladolid y sede episcopal del Obispado de Michoacán. Entonces Morelos y su ejército había tomado ya Oaxaca, que era una ciudad también muy importante con las mismas características, y entonces planeó tomar otra ciudad, pero ya hacia este lado del centro occidente del virreinato. Desafortunadamente la batalla pues fue adversa para los insurgentes. Se fueron en retirada los insurgentes, y en Puruarán, unos 200 kilómetros de aquí, tomaron preso a don Mariano Matamoros, y después lo condujeron primero a Pátzcuaro y después a Valladolid. Aquí estuvo entonces preso unos días, y se le formó un proceso militar, y se le degradó y se le sentenció a ser pasado por las armas el 3 de febrero de 1814 a las 11 de la mañana. Nos encontramos enfrente del edificio que correspondían a las cárceles eclesiásticas en el tiempo en que estuvo aquí preso don Mariano Matamoros. Fue conducido de Puruarán aquí a la ciudad capital del obispado, a la antigua Valladolid, y lo tuvieron preso en las cárceles exclusivas para los eclesiásticos. Recordemos que los miembros del clero tenían un fuero especial. Entonces había un lugar especial también para aquellos sacerdotes que incurrían en alguna falta en su ministerio o en sus funciones eclesiásticas. Estas cárceles eclesiásticas se encontraban en este edificio que estaba en la parte posterior del antiguo obispado de Michoacán. Entonces, en aquella parte estaba la residencia del obispo, y en la parte de atrás las cárceles correccionales eclesiásticas. Y aquí estuvo entonces durante algunos días preso don Mariano Matamoros,
aquí se le formó el proceso. Primero hubo una degradación eclesiástica, pues, donde se le quitaron, digamos, todos sus atributos como sacerdote, y después se le entregó a la jurisdicción militar, que fue el que los juzgó y le formó el proceso. Entonces esto se llevó a efecto también aquí, en este espacio. Aquí se les dictó sentencia y aquí se le comunicó también que iba a ser fusilado el 3 de febrero de 1814 a las 11 de la mañana. Entonces, llegado ese momento, salió aquí de este edificio y fue conducido hacia la plaza principal, en donde finalmente fue fusilado. Aquí fue donde lo fusilaron, en lo que era o es todavía la plaza principal, que actualmente se le conoce como Plaza de Armas también, pero en aquel tiempo se le conocía como Plaza de la Constitución, porque aquí se había jurado la Constitución de Cádiz, que tenía que regir en todo el dominio español. Igual que en la Ciudad de México, por eso se llama la Plaza del Zócalo, Plaza de la Constitución, ¿sí? Porque en los lugares principales del virreinato se juró esta Constitución de Cádiz, que no estuvo vigente mucho tiempo, pero el nombre prevaleció al menos en la Ciudad de México, y aquí después ya se le cambió como Plaza de los Mártires, por la cantidad de gente que murieron aquí en la época de la insurgencia y en otros momentos de las luchas de México. De aquel lado se encuentra lo que era el antiguo consistorio, es decir, donde estaba el ayuntamiento. Del otro lado, hacia el oriente, tenemos la catedral, y en los otros dos espacios de esta plaza están los portales en donde estaban los comercios principales. Entonces, debido a la importancia de este sitio, por eso aquí se le fusiló a Matamoros, para que fuera expuesto ante la población y sirviera pues de escarmiento a todos aquellos que apoyaban a la causa insurgente. Se armó aquí una pequeña plataforma, más o menos de 4x4 de madera, y se cubrió con telas negras, en señal del suceso que iba a acontecer aquí. El pelotón de fusilamiento pues constaba de 10, 11 elementos. Se tomaron muchas precauciones, temiendo de que alguien o algún grupo o entrara algunos militares insurgentes a rescatar a don Mariano Matamoros. Entonces la ciudad estaba guarnecida por 3,000 elementos. Y aquí en la plaza, al momento del fusilamiento, se colocaron 100 soldados, y además se colocaron cañones en las bocacalles, precisamente para estar alertas, y cualquier movimiento que vieran sospechoso, pues entrar en acción. Tal era el temor que tenían de que don Mariano Matamoros pues fuera rescatado por los insurgentes. A las 11 de la mañana entonces llegaron con él. Él subió al cadalso y lo ataron
un madero, ¿sí? La sentencia era de que tenía que morir arrodillado, pero él se negó, entonces murió de pie y vino la descarga del fusilamiento, pero él no murió ante esta primera descarga. Tuvieron que ejecutar una segunda descarga y fue en ese momento cuando ya falleció. De aquí fue trasladado después su cuerpo. Bueno, primero estuvo expuesto aquí desde las 11:30 más o menos de la mañana. Estuvo expuesto hasta las 3 de la tarde aproximadamente para que la gente lo viera y, como decía, sirviera de escarmiento a la población. Y de aquí se trasladó después al lugar en que iba a ser velado, en la capilla de la Tercera Orden, en el conjunto conventual de San Francisco. En este lugar, que está integrado por el templo principal, el antiguo convento, se encontraban otros recintos eclesiásticos como una capilla dedicada a la Virgen del Rosario y un templo de la Tercera Orden de San Francisco. En este templo de San Francisco de la Tercera Orden fue a donde se trasladó el cadáver de don Mariano Matamoros, una vez que estuvo expuesto durante toda la mañana o después de las 11 que fue fusilado hasta las 3 de la tarde. Fue trasladado entonces a este templo del Tercer Orden de San Francisco, puesto que don Mariano Matamoros era hermano o cofrade de esta institución a la cual pertenecían los laicos que querían seguir algunos lineamientos dentro de las enseñanzas de San Francisco de Asís. Esto era una costumbre que muchas de las gentes que morían en ese tiempo pedían ser sepultados con el hábito de San Francisco o con el hábito de San Agustín, si pertenecían a la Tercera Orden de los Agustinos, o si pertenecían a las cofradías del Carmen, pues también los enterraban precisamente los amortajaban, ¿verdad?, con el hábito de estas órdenes. Entonces, Mariano Matamoros fue velado con el hábito de San Francisco y con ese hábito fue sepultado también en este templo de la Tercera Orden dentro de este conjunto conventual San Francisco de la antigua Valladolid. Y ahí estuvieron sus restos, entonces desde febrero de 1814 hasta 1823, que es cuando ya se había conseguido la independencia de México, y por disposiciones del gobierno se trasladaron los restos de los antiguos héroes de la lucha insurgente a la capital de lo que había sido el virreinato y que ahora era la capital del nuevo estado mexicano. Allá se reunió entonces los restos de don Mariano Matamoros con los restos de los demás héroes, de Hidalgo, de Morelos y de todos los que participaron en esta gesta y que estuvieron después depositados en la Catedral de México y posteriormente a la columna de la Independencia. Entonces estamos en este lugar del tránsito, ¿verdad?, de don Mariano Matamoros, después de haber sido apresado en Uruarán, muy cerca de aquí, de la antigua Valladolid, trasladado primero a Pátzcuaro, de Pátzcuaro a Valladolid, y aquí permanecieron sus restos, de los cuales finalmente han pasado a descansar en la columna de Independencia en la Ciudad de México.
Heroica Izúcar de Matamoros, cuna del ejército mexicano.